Hola, buenas noches. Mi nombre es Raúl Reyes y este es mi proyecto final. Para mi proyecto final yo decidí estudiar una red de colaboraciones de relatividad general de archivos que se encuentran, de artículos que se encuentran subidos en la plataforma de Archive. Los nodos representan a los autores y los enlaces representan la colaboración que ha habido entre estos autores. ¿Ok? Anexo aquí los datos de los autores que recopilaron estos datos y yo recopilé la información para armar esta red de Networks Repository a la fecha de diciembre de 2023. Comenzamos nombrando las paqueterías que vamos a utilizar. Yo decidí dividir las propiedades de la red en propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas, solamente por nombrarlas de alguna manera. Ok, subimos nuestro archivo, creamos nuestra red. Yo salté dos renglones que son los que contenían los metadatos. Primero vamos a analizar los autoenlaces. Vemos que no hay autoenlaces, lo cual nos indica que esta red no contempla que un autor colabore consigo mismo. Vamos a ver si es conexa. Ok, esta red está bien conectada. Esto nos va a ayudar más tarde para calcular algunas otras propiedades de la red. Vemos que esta no es una red dirigida. Ok, esto quiere decir que no contempla que, por ejemplo, el nodo 1 colabora con el nodo 2 y no viceversa, sino que más bien esta red contempla con que haya sido una colaboración, no importa hacia qué dirección haya sido. Tampoco es una red con pesos, lo cual nos indica que esta red no cuenta cuántas veces ha colaborado un mismo autor con otro. Esta celda es para obtener los valores cuantitativos de la red. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que son los valores que les podemos asignar un número. ¿Ok? La propiedad que más tarda en ser calculada es la propiedad del diámetro, debido a la extensión de esta red que tiene aproximadamente 4100 nodos. Por eso es bastante tardado. ¿Ok? Entonces, como número de nodos tenemos 4158, tenemos 13422 enlaces, grado promedio 6, clustering promedio 0.5569, que es bastante alto, y el diámetro de la red es de 6.0494. ¿Ok? Vamos a graficar nuestras medidas de centralidad. Yo escogí la centralidad de grado y la centralidad de cercanía. ¿Ok? En estas celdas generamos los diccionarios para poder posteriormente crear los arreglos que nos van a ayudar a obtener nuestras gráficas. Ok, ahora, ya que tenemos aquí nuestros diccionarios, los metemos a un arreglo para que podamos graficarlos. Y analizando esta gráfica de medidas de centralidad, podemos ver que realmente los nodos son muy cercanos entre ellos. Quiere decir que no hay autores que estén muy lejos de colaborar con otros autores, sino que es común que se cree como un conjunto de autores que colaboran entre sí, lo cual nos dice que este proyecto de Archive realmente tenía esa intención de que hubiera una gran colaboración entre autores. Y si nosotros vemos la centralidad de grado, vamos a poder observar que también no hay como tal una preferencia sobre ciertos nodos, sino que en general todos los autores han tenido colaboraciones entre sí y no hay algún autor que no haya recibido una colaboración. Ahora, vamos a visualizar un subconjunto de nuestra red. Para esto yo escogí los primeros 600 nodos. Para crear nuestra subred, aquí tenemos los nodos de nuestra subred. ¿Ok? Ahora yo voy a crear un diccionario para que nosotros podamos visualizar esta red y los parámetros del tamaño y del color dependan de los grados o las propiedades de esta subred que yo creé. Para este caso, yo escogí como tamaño el coeficiente de acumulación y como el color, el grado. Ok, este es el gráfico de la red que acabamos de crear. Podemos observar que los grados más grandes es donde se tienden a acumular, o sea, podríamos decir que se tienden a crear comunidades que colaboran entre sí. ¿Ok? Y si nosotros analizamos los grados, ¿a qué cortamos? Si nosotros visualizamos, hay nodos que tienen un color más claro que podríamos decir que son los nodos que más colaboran. Podemos ver que realmente están relacionados bastante los que más colaboran están muy relacionados
con aquellos que crean como ciertas comunidades que colaboran entre sí. Ahora vamos a analizar la distribución de grado. Para esto vamos a crear un histograma, ¿ok? Y podemos ver a primera instancia que cada autor colabora entre 0 y 10 veces. Y entre más colaboraciones de artículos hay, menos son los autores que están involucrados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que realmente no es común que un autor colabore 80 veces, sino que es más común que colabore en un par de artículos y ya. ¿Ok? Ahora obtenemos la gráfica de la probabilidad y vemos que sí, realmente es más probable que un autor colabore entre 0 y 10 veces, y entre más colaboraciones haya, es menos probable que haya un autor que esté involucrado en todos esos artículos. La interpretación que nosotros podemos darle a estos datos es que realmente es común que en este ambiente científico y en una estancia que permite el libre intercambio de información como son los artículos, es común que se creen como gremios o grupos de personas que colaboran entre sí, ¿ok? Además, hay una tendencia que nos dice que sí hay una gran aportación o colaboración entre todo el conjunto de autores que están involucrados en este proyecto, por lo cual podemos decir que no es una red que dé mucha prioridad a un solo aportador o a un solo colaborador, sino que en general sí hay una gran aportación entre todos los nodos de la red. Ahora vamos a compararla con otros modelos. Yo decidí compararla con la red aleatoria. ¿Ok? Estos son los parámetros que necesitamos escoger para generar nuestra red aleatoria. ¿Ok? Necesitamos la función de Poisson, la importamos. ¿Ok? Y vamos a correr esta celda para obtener nuestras gráficas que comparan la distribución de la red aleatoria con la distribución de la red real. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre nuestra red aleatoria con nuestra red real. Ok, aquí podemos ver que realmente no es aleatorio la forma en la que un autor decide colaborar con otro, sino que realmente hay muchas cosas que influyen o muchos parámetros que influyen que se dé esta colaboración, por lo cual nuestra red real no tiene un comportamiento aleatorio, sino que realmente podemos decir que está bien definido o podemos incluso predecir cómo es que se da esta relación en la colaboración entre autores. ¿Ok? Ahora, si nosotros analizamos una red con independencia de escala, vamos a necesitar esta herramienta que es Permutations. ¿Ok? Ahora bien, vamos a variar este valor, que es la semilla con la que nosotros vamos a crear nuestra red inicial para que pudiéramos generar una red que sea de independencia de escala. Este valor hay que ajustarlo de distintas maneras para que podamos obtener un grado promedio que sea cercano al grado promedio de nuestra red real. En este caso, yo tuve que poner este parámetro en 3 para que pudiéramos obtener este valor que es muy cercano al promedio que habíamos obtenido de nuestra red real. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros analizamos la distribución de grado y comparamos de nuestra red real con la red que generamos, podemos ver que realmente sí se ajustan bastante bien. ¿Ok? Ahora vamos a requerir la herramienta de PowerLaw para poder encontrar la curva o la gráfica que mejor se ajusta al comportamiento de nuestra red. ¿Ok? Para eso guardamos estas variables, el ajuste y el valor de la potencia que vamos a requerir. ¿Ok? Yo decidí graficar en lineal logarítmico y vemos que realmente sí se ajusta bastante bien con los datos. Y el proceso que yo decidí simular es el proceso de precolación, porque debido a que esta es una web que almacena artículos científicos, sabemos que no hay ninguna web que realmente esté exenta de sufrir algún ataque cibernético
o alguna falla en los sistemas. Entonces, podría ser común que e incluso algún tipo de problemas de derechos de autor, todo ese tipo de situaciones pueden darse. Entonces, esto nos ayudaría a saber qué tanto se vería afectada las citas entre artículos si de repente se perdieran ciertos datos o ciertos autores de pronto desaparecieran de los registros. Entonces vamos a simular estas situaciones, ¿ok? Entonces es el, la función que nos va a ayudar a simular la percolación. Tenemos dos modos, que es el modo ataque y el modo falla, ¿ok? El modo ataque funciona atacando o removiendo los nodos que tienen mayor importancia, ¿ok? Si en algún momento alguien quisiera tirar esa página o tirar gran información, probablemente se vaya en contra de los datos de los autores que más han colaborado, ¿ok? Y cuando hablamos de fallas es que en algún momento quizá algún artículo no se subió bien o alguna una falla en el sistema, vamos a ver cuánto afectan cualquiera de estas dos situaciones. ¿Ok? Entonces generamos dos subredes o dos redes nuevas que en esencia van a ser una copia de la red original y el parámetro f es el que nos va a decir qué tantos nodos se van a perder. ¿Ok? Esta celda está comentada debido a que este proceso es bastante tardado también por el número de nodos, pero quitando el comentario, entonces vamos a poder graficar lo que necesitamos. Nuestra red antes del ataque, antes de la percolación, vemos que se comporta bastante bien, está bastante bien conectada, no hay ningún nodo que esté desconectado, sino que se mantiene bastante bien. Ahora, cuando nosotros simulamos una falla, vemos que sí, ya empieza a haber nodos que están desconectados, hay nodos que están totalmente solos, que ya no tienen ningún enlace. Entonces, vemos que realmente se llega a afectar, sin embargo, no se pierde en gran manera la conexión entre los artículos. ¿Qué quiere decir? Que fácilmente podríamos recuperar la información obtenida de otros artículos o saber de dónde o cómo ha evolucionado la contribución al área de la relatividad general. Ahora, por otro lado, si nosotros simulamos una percolación por ataques, entonces vamos a ver que realmente ya comienza a haber una desconexión entre los nodos bastante grande. Realmente ya hay pocos nodos que están conectados entre sí. Esto quiere decir que si nosotros removemos a autores que son bastante influyentes, ya podríamos perder bastante información o podríamos perder el hilo de dónde se ha estado recopilando la información de futuras investigaciones o investigaciones que están realizándose en este momento. ¿Okay? Entonces, sí afecta bastante que removamos o quitemos nodos que son bastante importantes. Sin embargo, gracias a que podemos decir que es una red que está bastante bien conectada, aún no se pierden en su totalidad las conexiones que hay. Y de hecho, simulamos un caso muy catastrófico, ¿no? Donde básicamente la mitad de los nodos se perdían. ¿Ok? Entonces vemos que realmente no hay tanta pérdida gracias a que esta es una red bastante bien conectada. ¿Ok? Tiene también un gran número de nodos. Entonces podemos ver que esta red realmente está construida de tal manera que es muy fácil que haya colaboración entre los científicos. Y esto ya nos comienza a mostrar que evidentemente la ciencia es un área, y sobre todo cuando se trata de artículos científicos, es un área que debe ser bastante bien colaborativa. ¿Para qué? Para que se pueda seguir el hilo de las investigaciones y los avances que se han estado obteniendo acerca de algún área de la ciencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Podemos que cuando se trata de la colaboración entre científicos e investigadores, dadas los parámetros que se les exigen para publicar un artículo, es que es común que haya citas o colaboraciones entre científicos y otros. También podemos ver que realmente influye mucho, o más bien influye mucho que sí hay algunos investigadores que están muy bien involucrados en algún tipo de artículos. Sin embargo, no hemos podido estudiar bien esto a fondo en esta red debido a que no hay pesos, debido a que tampoco están
no es una red dirigida. Si nosotros tuviéramos ese tipo de datos, podríamos ver cuánto influye el prestigio, por ejemplo, de un investigador en específico para que sea un colaborador, qué tanto colaboran investigadores de alto rango, por así decirlo, qué tanto colabora un investigador que recién acaba de involucrarse. También podríamos, por ejemplo, si consiguiéramos los datos necesarios, podríamos incluso ver qué tan influyente es el área de la relatividad general y qué tanto aporta o qué tanto se citan las aportaciones a esta rama de la física hacia otros estudios, hacia otras, y podemos incluso ver qué tan interdisciplinaria es esta área. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo. Gracias.